Hola, bienvenidos a Universo Gracias. En el episodio de esta semana quiero compartir con ustedes algo muy personal. Hace poco terminé de ver la serie llamada Mi Otra Yo y aunque la empecé a ver por curiosidad, terminó despertando muchas reflexiones sobre mi propia vida, mi familia y las historias que cargamos sin darnos cuenta. Si no la has visto, no te preocupes, no necesitas conocerla para acompañarme en esta conversación, porque más allá de la trama, lo que realmente me impactó fue una pregunta que me dejó pensando durante varias temporadas. Y es que ¿cuántas cosas de nuestra vida realmente son nuestras y cuántas forman parte de las historias que comenzaron mucho antes que naciéramos? Y sí, sé que es una pregunta muy profunda, porque solemos pensar que somos únicamente el resultado de nuestras decisiones, de nuestras experiencias y de nuestra personalidad. Durante mucho tiempo en este proceso de sanación que he tenido y durante este aprendizaje y crecimiento personal y espiritual, pues me basaba yo únicamente en sanar mis cosas, ¿saben? Como en lo que yo hacía, en lo que yo decretaba, lo que yo afirmaba. Pero conforme fueron pasando los años, me fui dando cuenta de que también somos el resultado de lo que veníamos escuchando, de creencias que hemos aprendido, de que a lo mejor algo en mi familia se venía repitiendo generación tras generación. Y son ejemplos que observamos y formas de entender del mundo que heredamos de quienes estuvieron pues antes de nosotros. Pero conforme pasan los años me doy cuenta de que también somos el resultado de conversaciones que escuchamos, creencias que aprendimos y ejemplos que observamos. Y digo todo esto porque creo que mirar nuestra historia familiar con más conciencia puede ayudarnos a entendernos mejor. Y eso fue exactamente lo que me pasó viendo esta serie. Mientras avanzaban los capítulos, empecé a pensar en mi propia historia. Y en ciertas partes me sentí muy identificada con alguna de las 3 protagonistas de esta serie. Ellas iban trabajando sobre su propio sistema familiar y había situaciones que me remontaban a cómo la historia de mis antepasados seguía dominando ciertos aspectos de mi vida. En las cosas que aprendí a veces sobre el amor, o sobre el trabajo, o sobre el dinero, o sobre lo que significa tener éxito. Y me di cuenta de que muchas de esas ideas no nacieron conmigo, simplemente estaban ahí, en el sistema familiar. Y era como si hubiera formado parte del aire que respiraba desde que era yo pequeña. Hay una frase que escuché hace tiempo y que la retoman en algún episodio de esta 3ª temporada, que decía algo así como: lo que no se hace consciente se convierte en destino. Más bien es como hasta que el inconsciente se vuelva consciente, algo así como, lo llamarás destino, ¿no? Tu vida seguirá, y tú lo llamarás destino. Algo así va la frase, ahorita no, la verdad es que no recuerdo bien cómo va. Si no, pues se las dejo en la descripción cuando la encuentre. Pero aunque no sé si sea completamente cierto, sí creo que tiene una gran sabiduría, porque muchas veces vamos repitiendo patrones sin darnos cuenta. Y patrones que ni siquiera empezaron con nosotros. No porque los hayamos elegido conscientemente, sino porque son resultado de situaciones que sucedieron con algunos familiares o en el pasado. Por ejemplo, piensa en algunas frases que escuchaste durante tu infancia. Tal vez frases como: hay que trabajar muy duro para salir adelante, o primero los demás y después tú. El dinero cuesta mucho trabajo. Otras personas sí pueden, pero nosotros no. Quizá escuchaste frases distintas, porque pues en cada sistema familiar pues vamos escuchando distintas situaciones, pero seguramente hubo mensajes que se repitieron una y otra vez. Y con el tiempo dejaron de parecer opiniones, comenzaron a parecer verdades. Y a continuación les quiero compartir un poquito acerca de mi propia reflexión, no solo con el tema de Mi Otra Yo, con la serie,
sino pues en lo personal, situaciones que he vivido a través de este año. Este año en verdad tuve la fortuna de hacer una constelación familiar. Tenía tiempo que quería yo hacerla, pero pues por situaciones de la vida no se daba. Y siento que en esta ocasión como que todo fue fluyendo para que lo hiciera, ¿no? Yo fui a constelar un tema de pareja porque llevo mucho tiempo soltera y en algún momento yo me empezaba a preguntar, pero ¿por qué no llega esa pareja que tanto quiero? Si la estoy pidiendo al universo, la estoy manifestando, estoy haciendo mis afirmaciones, estoy trabajando muy duro en sanar para conseguir esa pareja que quiero y en verdad la vida no me la está poniendo, ¿no? Y pues decidí ir a constelar porque dije, pues puede ser que haya algo ahí que no me esté dejando, ¿no? Y era sobre todo un bloqueo en mi sistema familiar, en la manera en la que yo me relacionaba, sobre todo con mis papás. Era un tema de, bueno, cuando fuimos acomodando los muñecos, en mi caso lo fuimos trabajando con muñecos y la consteladora me fue diciendo, mira, escoge tal persona que te represente a ti, tal persona que te represente a tus papás y bueno, ¿no? Fuimos acomodando los muñequitos de tal manera y al final pues ella me fue explicando, ¿no? Cómo es que yo estaba viendo, a lo mejor yo no estaba libre totalmente, aunque yo me sentía soltera y la más sola del mundo, no me sentía yo de esa manera, ¿no? Había energéticamente alguien estaba ocupando pues ese lugar de pareja. Y bueno, pues ya tuvimos que acomodar los muñequitos, me ayudó con unas cuantas reflexiones y pues bueno. Y pues al día de hoy pues sigo como procesando ciertas cosas. Obviamente me mandó, después de la sesión, ella me dijo que hiciera yo el trabajo de ver, ¿no?, el árbol genealógico, pues para ver a quién estaba yo atada. O sea, simplemente a qué familiar o a qué antepasado pues estaba yo teniendo algún tipo de lealtad, ¿no? Pero bueno, mientras veía yo la serie me encontré pensando en algunas de las creencias que han formado parte de mi vida, porque no solamente pues ha sido la parte del amor, también he tenido que trabajar la cuestión del dinero, la cuestión a lo mejor de la autoestima, no precisamente con constelaciones familiares, fueron otro tipo de terapias alternativas que si quieren en algún momento pues les haré algún episodio referente a eso. Pero pues la verdad es que ha sido un trabajo personal muy interesante y que obviamente pues cuando uno lo empieza a compartir empieza a llegar más gente que resuena con lo que tú has vivido o con lo que tú has trabajado. Y aunque bueno, no siempre es fácil identificar de dónde viene exactamente pues todas estas creencias, sí puedo reconocer que muchas veces he sentido la presión de tener que demostrar algo, ¿no? De tener que esforzarme más, a lo mejor para el dinero, que es un tema pues que muchas veces pues sentimos que tenemos que trabajar mucho o esforzarnos mucho para tener las cosas, de sentir que todavía no he llegado a donde debería estar, porque a lo mejor alguna creencia o algo en la sociedad pues me dice que a cierta edad tendría yo que tener ciertas cosas. Y cuando observo esas ideas con más calma, realmente me pregunto, ¿son realmente mías estas ideas? ¿O son historias que he aprendido en el camino? O también a lo mejor es algo en mi entorno que pues yo no estoy viendo, ¿no? Pero bueno, algo que he descubierto en los últimos años es que muchas veces vivimos intentando cumplir expectativas invisibles. Expectativas que ni siquiera sabemos de dónde vienen y ni siquiera sabemos si realmente son nuestras. Y bueno, cuando empezamos a cuestionarlas, algo cambia. Empezamos a recuperar nuestra libertad, no para rechazar nuestras raíces, sino para elegir conscientemente quién queremos ser. Creo que una de las cosas más hermosas que me dejó esta serie fue comprender que honrar nuestra historia familiar no significa repetirla exactamente. Y esto fue muy importante para mí porque durante mucho tiempo pensé que amar a nuestra familia implicaba seguir ciertos caminos, o pensar de cierta manera, o tomar ciertas decisiones. Pero creo que al día de hoy lo veo muy distinto. Creo que podemos amar profundamente nuestra historia y al mismo tiempo construir algo nuevo. Podemos agradecer lo que recibimos y aún así elegir un camino diferente. Podemos reconocer el esfuerzo de quienes vinieron antes y aún así atrevernos a vivir de otra manera. De hecho, muchas veces creo que eso también es una forma de honrar, porque cada generación enfrenta desafíos distintos y cada generación tiene la oportunidad de aportar algo nuevo.
Hay algo más que me hizo reflexionar, y es que muchas veces nuestros sueños nos llevan a lugares que no necesariamente se parecen a los que conocíamos cuando éramos niños. En mi caso, algunas de las cosas que deseo para mi vida son diferentes a las que imaginaba hace años. Tengo sueños que siguen evolucionando, proyectos que estoy construyendo, y aún así tengo lugares que quiero conocer y experiencias que quiero vivir. Y a veces eso puede generar una sensación extraña, como si estuviéramos saliendo de un camino conocido para adentrarnos en algo completamente nuevo. Pero quizá eso también forma parte de nuestro crecimiento. Quizá no venimos a repetir exactamente la historia de quienes estuvieron antes. Quizá venimos a escribir un capítulo nuevo, un capítulo que también será parte de la historia familiar. Algo que me gustó mucho de mi otra yo es que constantemente invita a mirar el pasado con compasión. Y creo que eso es algo que todos necesitamos, porque es muy fácil caer en el juicio. Es muy fácil mirar hacia atrás y preguntarnos por qué alguien hizo lo que hizo, por qué tomó ciertas decisiones, por qué actuó de determinada manera. Pero cuando observamos más profundamente, descubrimos que cada persona estaba haciendo lo mejor que podía con las herramientas que tenía. Y eso no significa justificar todo, significa comprender. Porque la comprensión libera mucho más que el resentimiento. Quiero invitarte a hacer una pequeña reflexión. Respira profundamente y pregúntate, ¿qué historias se repiten en mi familia? ¿Qué creencias escuché tantas veces que terminé aceptándolas como verdades? ¿Qué cosas agradezco profundamente de mis raíces? ¿Y qué cosas me gustaría transformar? No hay respuestas correctas y no hay respuestas incorrectas. Solo observa. Tal vez descubras que hay historias que quieres conservar y tal vez descubras que hay otras que ya cumplieron su propósito. Respira una vez más y recuerda, puedes honrar tu historia sin quedar atrapada en ella. A continuación quiero compartirte algunas afirmaciones respecto a este tema. Honro a quienes vinieron antes que yo. Agradezco mi historia. Me permito comprender mis raíces con amor. Puedo construir mi propio camino. No necesito repetir todo lo que heredé. Elijo conscientemente las creencias que deseo conservar. Confío en mi capacidad para crear una nueva historia. Mi pasado forma parte de mí, pero no define mi futuro. Me abro a nuevas posibilidades. Estoy escribiendo mi propio capítulo. Después de ver mi otra yo, me quedé con una sensación muy bonita. La sensación de que nuestras historias son mucho más grandes de lo que imaginamos. De que somos parte de algo que comenzó antes de nosotros y continuará después. Pero también me quedé con la certeza de que tenemos un poder enorme. El poder de observar. El poder de cuestionar. Y el poder de elegir. Porque quizá no podemos cambiar las cosas que heredamos, pero sí podemos decidir qué hacemos con ellas. Podemos agradecerlas, podemos aprender de ellas, podemos transformarlas.
y podemos escribir nuevas páginas. Quizás sanar no significa olvidar el pasado. Quizás sanar significa mirarlo con amor, comprenderlo y permitir que nos impulse hacia una vida más consciente. Gracias por acompañarme en este episodio de Universo Gracias. Y recuerda, no eres únicamente la historia que heredaste, también eres la historia que estás creando. Esto fue Universo Gracias. Mi nombre es Tere Díaz y nos escuchamos en el próximo episodio.